Hola, buenos días. Seguimos con la evolución económica, social y cultural de Francia desde 1945. Seguimos con los cambios sociales muy profundos. Y hemos evocado la transformación económica. Vamos a ver ahora los cambios sociales. Vamos a descubrir pues una población francesa que aumenta, que se transforma, una población más urbana y una población cuyos comportamientos también evolucionan y cambian mucho. Primero, la población francesa es una población más numerosa. Es una población más numerosa que crece en la época que nos interesa, en todo el periodo que nos interesa, ya que Francia metropolitana pasa de unos 42 millones de habitantes a más de 64 millones hoy en día. Si consideramos todo el territorio francés, ahora mismo hay 67 millones de habitantes en la totalidad del territorio francés. Pues la población aumenta de forma regular, de forma bastante lenta, y podemos destacar fases diferentes en esta evolución. Tenemos primero un baby boom, seguido por un papi boom. Este documento va a ayudarnos. Se trata de una pirámide de edades, es decir, que se representa de forma gráfica toda la población francesa viva, entonces, que vive, pues, en el 1 de enero de 2007. La población se reparte por sexo y también por edad, por año de nacimiento. ¿Qué observamos? Observamos, empezando por las personas más ancianas, observamos primero que las personas nacidas durante la Primera Guerra Mundial son menos numerosas, es normal, porque en esta guerra hay menos niños que nacen, y eso todavía en 2007 se ve, pues ahora mismo en 2020 ya no aparece. Notamos también que tenemos aquí las personas más ancianas, personas que llegan a los 100 años, y se nota que las mujeres son más numerosas que los hombres. Y es lo mismo para la edad anterior. Tenemos para los ancianos, los jubilados, observamos que hay mucho más viudas que viudos, por la esperanza de vida femenina, que es más importante. Observamos también una población menos numerosa para los que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, fenómeno lógico, y observamos también un aumento de las generaciones de la posguerra. Vemos que hay más personas nacidas entre más o menos 1945 y el principio de los años 70. Hay más personas aquí, se nota. Son las generaciones del baby boom. Son los años de prosperidad que siguen la Segunda Guerra Mundial, y en estos años la población aumenta porque la natalidad aumentó. En realidad en Francia eso empieza en 1942 y alcanzamos en 1960 una tasa de fecundidad de 2,5 hijos por mujer, lo que es mucho. Hoy en día estamos a más o menos 1,87 hijo por mujer. Y entonces, en aquella época, la población rejuvenece, y en 1968 el 34% de la población tenía menos de 20 años. Un tercio, un francés cada tres, tiene menos de 20 años. Es el periodo del baby boom. Pero se observa después que se reduce el número de personas porque la natalidad se redujo.
Y entonces tenemos un fenómeno que a veces se llama baby crack, una disminución de la natalidad por la crisis, por el estatuto de la mujer que puede controlar su fecundidad. eh, y entonces se nota una pirámide entonces más estrecha en la base. Podemos notar también que hay un poco más en estas edades hombres que mujeres y es a nivel demográfico perfectamente normal. Después, con la edad, eso cambia, las mujeres se vuelven más numerosas. El motivo es la esperanza de vida. La esperanza de vida es la media de la edad en el momento de la muerte para las personas que murieron en un año preciso. Y aquí observamos el desfase entre la esperanza de vida de las mujeres y la de los hombres, y observamos también una progresión importante, ya que empezamos en los años 40 con una esperanza de vida alrededor de los 60 años, y ahora pues es una esperanza de vida que supera los 80 años. Ahora mismo, para 2019, la esperanza de vida es de 85,6 años para las mujeres, 79,7 años para los hombres. Entonces, es una esperanza de vida que aumenta. ¿Cómo explicar la diferencia entre hombres y mujeres? Pues hay una resistencia más importante de las mujeres frente a los problemas cardíacos, pero hay también una diferencia en el modo de vida, pues que se reduce poco a poco. El hecho de fumar, de beber, de tener una profesión más física, pero esa diferencia poco a poco desaparece. Tenemos entonces, con esta evolución de la población, de la estructura demográfica, lo que pasa es que se produce un papi boom ahora mismo. En 2019 el 24% de los franceses tienen menos de 20 años, entonces menos de un cuarto, y el 17% es más de 60 años. Y eso, por supuesto, plantea el problema de la financiación de la pensión de los jubilados, porque la población activa se reduce y es más difícil para ella pagar las pensiones. Y hay también el problema, con la edad más avanzada, se plantea un problema de dependencia, y de situación médica mucho más difícil. Aquí vemos gráficos que evocan este problema. Se nota que la proporción de personas de más de 65 años crece, y no solo en Francia. Observamos que con las personas que se vuelven mayores, que se vuelven más viejas, aumenta este problema de pérdida de autonomía. En 2011 había algo como 1,5 millones de personas de más de 80 años. En 2035 se esperan unos 6 millones de personas, con más de 1 millón que ha perdido su autonomía por problemas de salud. Y de todas formas, con la edad se nota que aumenta el gasto médico por habitante, porque aumentan los problemas de salud. Hemos evocado entonces en esta parte lo que llamamos el crecimiento natural, es decir, los nacimientos menos las defunciones, menos los muertos, y se observa que en Francia más o menos hay más nacimientos que defunciones. Pero para saber si la población total aumenta o no, tenemos que tomar en cuenta otro elemento. Tenemos que tomar en cuenta también el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre la inmigración, las personas que se instalan en un país,
menos la inmigración, las personas que van a vivir en otro país. Y los dos fenómenos juntos, crecimiento natural más saldo migratorio, nos da el crecimiento demográfico total de la población. En unos países, pues como Francia, lo vamos a ver, pues tenemos un crecimiento natural positivo, un saldo migratorio positivo y entonces un crecimiento demográfico. Otros países, como Alemania, por ejemplo, tienen un crecimiento natural negativo y un saldo migratorio positivo que al final da una población que aumenta, poco, pero que aumenta. Otros países han conocido periodos, como Rusia, por ejemplo, de crecimiento natural negativo, pues ahora se ha vuelto positivo de nuevo, tienen también un saldo migratorio negativo y entonces la población disminuye. Vamos a hablar precisamente para Francia de saldo migratorio con el papel de la inmigración. Francia es un país de inmigración, no es mucho un país de emigración. Ahora mismo unos 2 millones de franceses viven en otros países, pero es un fenómeno bastante reciente. De forma tradicional los franceses no inmigran mucho. Entonces, siempre ha sido un país de inmigración y aquí hay que hacer una diferencia entre inmigrante y extranjero. En efecto, el inmigrante es una persona nacida en otro país que viene a vivir en Francia. Y en Francia, este inmigrante puede ser de nacionalidad extranjera, pero también puede cambiar de nacionalidad, puede adoptar la nacionalidad francesa, y en este caso, el inmigrante no es un extranjero, se ha vuelto un francés. Tenemos aquí un cuadro con cifras, observamos el número oficial de extranjeros en Francia, notamos que aumenta entre 1946 y 1990, más o menos hace más que multiplicarse por 2, después se reduce entre 1990 y 2000. ¿Por qué? Pues porque Francia tenía en la época de los 30 gloriosos años una política de inmigración favorecida y lo que pasó es que a partir de los años 70 esta inmigración legal se reduce más o menos a lo que llamamos el reagrupamiento familiar, es decir, el derecho por los inmigrantes que trabajan en Francia, la posibilidad de hacer venir a su familia, pues para vivir en Francia con a menudo su mujer y sus hijos. Y notamos una disminución entre 90 y 2000 porque, más o menos se reduce esta migración y se reduce muchísimo la inmigración laboral legal. Podemos añadir los que han recibido la nacionalidad francesa, pero que nacieron en otro país. Se nota que este número aumenta durante todo el periodo y lo que podemos notar es que en porcentaje de la población francesa los inmigrantes representan algo como un 9% de la población. Pasa de algo como el 6% de la población al 9% de la población. Es más o menos que lo que pasa en España hoy en día, ya lo sabéis. Algo que podemos notar es que el origen de la población extranjera en Francia evolucionó mucho. En los años 40 notamos que dominan nítidamente los europeos, los italianos, que vinieron por motivos económicos y también políticos, los que huyeron del fascismo. Tenemos también muchos polacos que vinieron a trabajar en las minas, por ejemplo, y por eso hay muchas personas de origen polaca en el norte Paso de Calais. Tenemos también españoles que ellos vinieron también por motivos políticos, huyendo de la represión franquista. Se nota que en 1962
los europeos todavía dominan, pero se nota también que hay mucho más algerinos, los algerinos se vuelven mucho más numerosos y se trata de personas que han venido a trabajar en Francia en el contexto de los 30 gloriosos años. Hace falta mano de obra poco cualificada para trabajar en la construcción y también en la industria automóvil. Estamos en el contexto del Fordismo. En 1975 estamos a finales de los 30 gloriosos años, notamos una presencia que sigue siendo masiva de europeos, muchos portugueses, por ejemplo, que han venido a trabajar porque pues, viven en aquella época en un país menos desarrollado y también con dictadura, pero se nota también que aumenta el número de norteafricanos, algerinos, marroquíes, sobre todo, que de la misma forma han venido a trabajar. En los años 1990 se nota que ahora los europeos se vuelven menos importantes por diferentes motivos, vienen menos, pero también unos reciben la nacionalidad francesa y se vuelven cada vez más numerosos los norteafricanos, que representan una porción más importante. Con los años 2000 se nota una diversificación de los orígenes. Tenemos europeos que siguen muy presentes, tenemos también norteafricanos, pero cada vez más africanos subsaharianos, asiáticos y en especial turcos. Entonces hay una diversificación con personas que vienen de países más lejanos. Teníamos en los años 30, 40 y hasta 60 una inmigración más cercana y ahora pues tenemos una inmigración que se ha vuelto una inmigración mundial. Eso plantea el problema de cómo estos nuevos llegados se integran en la sociedad francesa. Una de las maneras de integrarse es el deporte, y siempre ha sido el deporte, y el fútbol, por ejemplo, es interesante porque los equipos de fútbol, los equipos profesionales ilustran muy bien quiénes son estos nuevos llegados. Lo vemos aquí con una portada de periódico deportivo que muestra dos jugadores famosos en los años 50. Se trata de Raymond Kopa, hijo de inmigrante polaco, y de Hassan Akesbi, nacido en Marruecos. Y eso ilustra pues, el origen de los migrantes de aquella época. En el equipo de fútbol, en el equipo de Francia, que ganó que fue la primera en ganar la Copa Mundial de Fútbol en 1998, había jugadores pues, de origen europeo, también de origen norteafricana y también algunos de origen más lejana como un origen armenio. Ahora pues tenemos un equipo con orígenes muy diferentes y tenemos muchos jugadores que vienen de África del Norte o África subsahariana. Es algo bastante típico. El deporte puede ser una forma de promoción social importante, pero eso refleja que la integración no es siempre muy fácil y siempre ha sido compleja. Ahora se dice, pues era más fácil en la época de una inmigración europea, pero no es verdad, porque en aquellos años se decía los italianos, los españoles, los polacos son diferentes y no pueden integrarse. Al fin y al cabo se integraron y el discurso es exactamente el mismo hoy en día con los nuevos llegados. Y es verdad que ahora hay un cambio que se nota, es que, por ejemplo, italianos o españoles al llegar a Francia dejan de hablar su idioma de origen, se dicen, pues estamos en Francia, vamos a hablar francés, y eso hace que los descendientes a menudo no hablan italiano, no hablan
español y es un problema para comunicarse con la familia quedada en el país de origen. Ahora, pues la relación queda más estrecha y hay un contacto más importante a través, por ejemplo, de la televisión por satélite con el país de origen. Hay también algo que pasa hoy en día, es que, bueno, antes había ese modelo de personas que vienen de otros países y que se vuelven franceses en el modo de vida en Francia. Ahora, bueno, ese modelo evoluciona, observamos una organización, para utilizar palabras que ya conocéis, ya no estamos tanto en el crisol de razas, estamos más en el mosaico de razas, lo que se nota en París, por ejemplo. Para ir a París desde el norte de Francia, pues se puede tomar el tren, entonces se puede salir en la estación del norte y cerca de la estación del norte hay un barrio indio con muchas tiendas, con escrituras en el alfabeto del norte o del sur de India. Y un poco más en el sur tenemos también un barrio turco. Entonces tenemos una diversificación del origen y tenemos también ahora comunidades que se constituyen de forma más nítida. El modelo francés entonces de integración está puesto en tela de juicio. Hay problemas de discriminaciones para los extranjeros que buscan un trabajo. Hay también un discurso xenófobo que relaciona el paro con la inmigración, considerando que es sencillo. Hace falta echar 1 millón de extranjeros, de inmigrantes, permite obtener 1 millón de puestos para los franceses. Bueno, la realidad es más compleja, porque van a ocupar puestos que los franceses no quieren, o a veces ocupar puestos que los franceses no pueden ocupar. Así que no es tan sencillo. Es fácil hacer entender este tipo de lema, pero no es tan sencillo. De serlo, pues se habría utilizado ya. Hay también, con estas comunidades que se constituyen, problemas de reacciones comunitarias, reacciones religiosas, y se notó con la polémica acerca de los dibujos del profeta Mahoma, y tenemos también algunos fenómenos de gueto, de barrios más o menos cerrados y de modo de vida diferentes entre diferentes barrios. La población aumenta, la población cambia y la población se vuelve mucho más urbana. Se vuelve mucho más urbana con, en los años 40, en los años 50, un éxodo rural que continúa. En efecto, el éxodo rural es importante en estos años 40, 50, porque es el momento en el que se moderniza la agricultura. Pues se nota aquí, vemos las condiciones materiales en los años 50 en los campos franceses. Entonces se produce una modernización de la agricultura y además la ciudad ejerce una atracción fuerte, porque en la ciudad se puede encontrar un empleo asalariado, se recibe entonces un sueldo, se hacen sus horas de trabajo, después se vuelve a casa, hay también vacaciones pagadas, hay una comodidad de la vida que atrae a los campesinos que en aquella época, bueno, por ejemplo, los agricultores no tienen vacaciones, por ejemplo. Entonces, la ciudad atrae. La ciudad atrae y alcanzamos así una situación en la que la población urbana representa algo como un 80% de la población. Y las aldeas, los pueblos, se vacían. Y el problema es que cuando se van los más jóvenes, desaparecen los servicios públicos, los comercios, las escuelas, etc. Entonces es un problema serio. La población se concentra, la población abandona
un poco el campo, sobre todo el campo lejano, y se agrupa en las ciudades. Se agrupa en las ciudades, pero la rapidez del fenómeno provocó una penuria de alojamientos. Además, salimos de una guerra mundial con las destrucciones que eso supone, y entonces en las afueras de la ciudad existen chabolas. Existen chabolas que perduran hasta los años 60 y a veces un poco más tarde, como lo vemos aquí. La situación, el problema de penuria de vivienda se nota sobre todo durante el invierno de 1954, con muchos muertos de frío y una llamada del abad Pierre que provocó una ola de solidaridad. Y el Estado también se da cuenta de lo serio que es el problema, y en los años 60 tenemos una política de zonas de urbanización prioritarias, las ZUP. Entonces son zonas periurbanas donde se construyen grandes edificios con viviendas, a menudo de alquiler limitado para una población más modesta, y estos edificios ofrecen pisos modernos. Efectivamente, se entiende que estas construcciones para aquella época es un progreso notable. Es un progreso cuando se compara con las chabolas, por supuesto, pero es también un progreso porque en muchas viviendas no había, en los años, como lo podéis ver aquí, en los años 50, 60, no había posibilidad de ducharse o bañarse. En muchas viviendas no había inodoro. Entonces había que ir en el corredor, en el exterior del apartamento. Para limpiarse había que ir en la cocina. Pues poco a poco los pisos se vuelven más cómodos. Y es algo que empieza con la construcción de estas viviendas en las zonas de urbanización prioritaria. Y se construyeron muchas casas, ya que se construyeron en 30 años algo como 9 millones de viviendas. Pero esta ciudad que se construye sufre poco a poco una brecha urbana. Aquí tenemos una fotografía que ilustra lo que puede ser un suburbio francés. Tenemos en el centro de la imagen un barrio que llamaríamos en España una urbanización, es decir, que hay grandes edificios de viviendas que se construyeron en un mismo momento. Se notan que están cerca, están en contacto directo con campos, pero notamos también la presencia de otros barrios de chaletes, barrios de pequeñas casas. Y en el centro de la imagen pasa el ferrocarril, que puede ser una fuente de contacto con el centro urbano, pero que puede ser también una frontera, una ruptura entre barrios diferentes. Es lo que pasa aquí. Y eso ilustra ya esa idea de ruptura, esa idea de brecha urbana. Bueno, estos grandes edificios de viviendas ya en los años 60, 70 se denunciaban como ciudades dormitorios. Es decir, que se trataba de barrios sin vida. La gente solo dormía en estos barrios y tenía que ir en otros lugares de la ciudad para trabajar, para divertirse, para ir de compras. Y entonces ya es un problema vivir ahí porque no hay nada. Y con la crisis, estas urbanizaciones agrupan poco a poco las categorías menos favorecidas que se encuentran atrapadas en estos barrios, porque antes, en la época de los 30 gloriosos años, las parejas jóvenes tenían su primer piso en este tipo de barrio, vivía aquí algunos años y después se compraba una casa y vivía en otro lugar. Pero ahora es mucho más difícil
tener el dinero, tener el trabajo que permite efectivamente salir de este barrio. Por eso se vuelven poco a poco un lugar que concentra problemas sociales, problemas de desempleo con una tasa muy alta, problemas de tráficos, de violencia, dificultad de integración, ya que se concentran los más pobres y entre ellos los más recientemente llegados en Francia, y además hay también problemas de red limitada de transportes, hay pocas comunicaciones con el resto de la ciudad. Es difícil para los habitantes de estos barrios llegar hasta el centro de la ciudad. Hablando de París como de otras ciudades en el país. Entonces aparece y se acentúa una brecha urbana, que así podríamos resumir, entre barrios céntricos, barrios elegantes, acomodados, con comercios, con ocios, barrios residentes, barrios de chaletes y estos barrios, estas grandes urbanizaciones. Esta población más numerosa, más diversa, más urbana, tiene comportamientos que poco a poco también cambian. Primero, un cambio radical es que aparece y crece la sociedad de consumo. Hay que pensar que en los años 40 no estamos en una sociedad de consumo porque estamos en una sociedad de penuria, con el racionamiento. Y eso cambia con los años 50, 60, 70. Lo que ilustra este gráfico que ya conocéis, que muestra cómo poco a poco el modo de vida cambia, cómo poco a poco el modo de vida se vuelve más cómodo. La gente puede gastar menos dinero para la comida, entonces puede gastar más dinero para la vivienda y obtener entonces una vivienda más moderna, más cómoda, con agua corriente, aseos interiores, calefacción colectiva. Es posible también comprar electrodoméstico, como la nevera, por ejemplo, que permite evitar el mercado cotidiano, que sin nevera hay que ir de compras todos los días. Con la nevera no, se puede hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana. Se nota también que se difunde la televisión y con la televisión se difunde también una cultura más uniformizada. Pero sí, efectivamente, esta comodidad se difunde. Hay también una uniformización de los modos de vida, algo que ya se denuncia en 1968, el consumo, la búsqueda de la comodidad. Entonces, eso uniformiza los modos de vida y la televisión favorece este fenómeno porque lo que la gente puede ver en la televisión es un modelo de vida que quiere seguir, pero a pesar de esta uniformización, a pesar de esta comodidad que crece, no desaparece la desigualdad social, no desaparecen las dificultades. En 1970 ya había 5 millones de excluidos de esta sociedad de consumo. Y hoy en día seguimos con este problema de diferentes desigualdades sociales. Tenemos, por ejemplo, aquí la portada del periódico L'Humanité del 27 de abril de 2020 que evoca, en el contexto del confinamiento, grandes dificultades financieras para personas y familias que pierden una parte notable de sus ingresos y que entonces tienen problemas para comprar comida. Así que existe una desigualdad social que no es reciente. Ya existía en los años 70, en los años 60, etc. Es el primer elemento, una sociedad de consumo en la que los franceses se alejan de las estructuras colectivas tradicionales. Es decir, que se alejan un poco de las iglesias, se alejan de los sindicatos, se alejan de los partidos políticos. La familia
tradicional cambia mucho, entonces tenemos un comportamiento, una mentalidad que cambia. Se nota con este gráfico. En este gráfico podemos observar que el número de matrimonios disminuye un poco, en algo como 50 años. Se nota que los nacimientos fuera del matrimonio aumentan muchísimo, sobre todo a partir de los años 80, y eso es interesante porque notamos que la influencia de la Iglesia retrocede. Retrocede porque la Iglesia y en la religión cristiana no se admite el nacimiento fuera del matrimonio. Y entonces se nota que en los años 50, 60 y hasta 70, solo una minoría de los niños nacen fuera del matrimonio. Y la verdad es que hasta en los años 70, un niño nacido fuera del matrimonio es en su clase, en la escuela, como una forma de bicho raro. No es frecuente. Y es lo mismo con los divorcios. Aquí también se nota la influencia de la religión, ya que en el catolicismo, por ejemplo, que es la religión de la mayoría de los franceses, o por lo menos es lo que declaran, no se admite el divorcio. Así que la influencia de la Iglesia retrocede poco a poco. Hay también otro elemento, es que con los años 70 aparece el divorcio acordado entre los cónyuges, es decir, que antes solo había una posibilidad de divorcio, el divorcio por falta. Se necesitaba un culpable que tenía la falta y que provocaba el divorcio. Pero a partir de los años 70 aparece y crece el divorcio por acuerdo de los cónyuges, lo que facilita, por supuesto, esta decisión. Entonces se nota que poco a poco la Iglesia católica pierde su influencia, aunque siga siendo la religión de la mayoría de los franceses. Bueno, ahora más o menos un 60% se declara católico, pero solo un 10% más o menos practica efectivamente. Se nota que la influencia se reduce ya que el pluralismo religioso se acentúa. Hoy en día hay algo como 5 millones de musulmanes en Francia, hay más o menos 1 millón de protestantes, 600.000 judíos, 400.000 budistas, hay también otras religiones presentes, hindúes, sijes, que están presentes, pues, por ejemplo, en París. Entonces hay una gran diversificación y la fe no desaparece. La fe religiosa no desaparece, pero ha cambiado y se ha vuelto algo mucho más personal. Y en este contexto, pues se nota que la fe sigue presente, ya que las sectas han conocido un cierto éxito, y es lo mismo con los integristas que, por ejemplo, difunden sus ideas a través de Internet y que con esta fe mucho más individual pueden influenciar mucho más a algunos jóvenes. Así que la religión tradicional retrocede, pero no significa que la fe desaparezca o que la religión desaparezca de la sociedad francesa. Es una sociedad, es un país laico, pero la religión está presente. Notamos, hablando de matrimonio, que los matrimonios civiles disminuyen un poco y que crece muchísimo en los años 2000 otro sistema que se llama el Pacto Civil de Solidaridad, que aparece en 1999. Es un sistema más abierto que el matrimonio, ya que dos personas del mismo sexo, por ejemplo, pueden firmar un PACS. Y se utiliza porque eso otorga derechos. Porque sin esto, personas que viven juntas no tienen ningún derecho en caso de muerte de uno de los dos.
para la vivienda no hay nada previsto, pues es complejo y el PACS permite establecer una relación, yo diría oficial, legal, entre dos personas del mismo sexo o no, o de sexos diferentes del mismo sexo, y eso da derechos preciados. Tenemos también una evolución de la familia tradicional. Bueno, poco ahora pues la gente no necesita casarse de forma religiosa, ni siquiera necesita casarse de forma civil. Existen otras formas como el PACS, pero ahora desde 2013 el matrimonio para todos, el modelo tradicional de la familia cambia. Tenemos de todas formas muchas familias diferentes. Ahora tenemos familias monoparentales, que son numerosas. Un adulto con niños. Hay también familias recompuestas. Entonces, personas separadas que han tenido hijos con uniones anteriores y que ahora pues viven personas que viven juntas y que reúnen a sus hijos nacidos de uniones diferentes, pero que viven en la misma casa, pues familias recompuestas. Pero tenemos también otras familias, parejas del mismo sexo, de mujeres o de hombres, que viven, personas que viven juntas, pero personas también que quieren tener hijos, lo que plantea el problema de la adopción, posible o no, y de la procreación médica asistida, posible o no. Estos son debates de sociedad, pero se nota que el modelo de la familia tradicional retrocede, la familia cambia. Un elemento también importante es el individualismo, que se ha desarrollado mucho en la sociedad, sobre todo en los años 80. El individualismo, el éxito personal, se convirtió en valor central de la sociedad en los años 80, con la búsqueda del éxito personal, con un cierto individualismo, para no hablar de narcisismo. Yo diría que un fenómeno como el selfie ilustra un poco esta tendencia. Las fotos que vemos muestran que el selfie no es solo algo egocéntrico, sino también algo que ilustra la existencia de grupos. Y efectivamente, a pesar de este individualismo, se inventan nuevas formas de solidaridad. La solidaridad no desaparece, solo que toma otras formas y con la tecnología aparecen nuevas nuevas redes sociales, las redes sociales de Internet. Aparecieron los blogs, por ejemplo, que son una forma de diario personal que se puede compartir en la red. Aparecen pues redes sociales como Facebook, como Twitter, hoy en día como Discord, o Zoom, otros. Entonces hay la posibilidad entonces de comunicarse, de conectarse de forma diferente. Un elemento también cambia poco a poco en la sociedad francesa, el papel de las mujeres, un papel que cambia demasiado lentamente para muchas, y por eso existen movimientos de lucha, de reivindicación feministas, de forma notable en los años 70. En los años 70, por ejemplo, existe el movimiento de liberación de las mujeres, nacido en 1970, y entonces se exigen más derechos para las mujeres. Podemos resumir con este friso cronológico la evolución del papel de la mujer. Tenemos el papel político. Las mujeres obtienen el derecho de voto en 1944. Poco a poco van a estar más presentes en la Asamblea Nacional. Es una evolución lenta, acelerada por la Ley de Paridad de 2000. Se nota que en 1974, cuando llega a la presidencia Valéry Giscard d'Estaing, se crea un secretario de Estado de la condición femenina. Es la primera vez que aparece y eso ilustra el interés político por esta
este tema. Tenemos también el papel de la mujer en el trabajo, que evoluciona. La población activa femenina es cada vez más importante, las mujeres están más presentes en el mundo laboral. En los años 50 se abren las escuelas más prestigiosas para las mujeres, que llegan a integrar las formaciones más altas, más especializadas. Los diferentes empleos se abren a las mujeres, hasta los más cerrados, como por ejemplo en el ejército, en la Marina Nacional, por ejemplo, en los barcos, como en el portaaviones, por ejemplo, hay mujeres. Hay leyes votadas en 1983, por ejemplo, 2006, que quieren favorecer la igualdad en el empleo y la igualdad salarial, que es un problema complejo, ya que hasta hoy en día las mujeres en general, con el mismo empleo y los mismos diplomas, ganan menos, pues porque hasta hoy en día los embarazos dificultan la carrera profesional, porque significan periodos de interrupción, y entonces los empresarios pueden favorecer las carreras masculinas, y por eso aparecen desfases. El tema también importante de la procreación, de la posibilidad de la mujer de disponer de su propio cuerpo. Hay también una evolución importante, sobre todo alrededor de los años 70, con la ley Neuwirth de 1967, que legaliza los medios anticonceptivos, porque antes estaba prohibido. Había una política natalista en Francia para favorecer pues, los nacimientos, el aumento de la población. En 1975, con la ley Veil, se vuelve legal el aborto, y eso también es nuevo, porque antes era un delito y en los años 40 hasta un crimen. Y en 1982 el aborto es pagado por la Seguridad Social, se considera como un derecho para las mujeres. Y eso, bueno, ilustra esta evolución. Una evolución que esta caricatura muestra también, hablando de los derechos, de lo que la sociedad admite, de los vestidos que se pueden llevar o no en el espacio público. Y con este ejemplo pasamos a la cultura que evoluciona, a la cultura de masas que se asienta, pero eso es otra historia, y con eso se acabó la misa por hoy.